Hola a todos, bienvenidos a un jueves más con Entre mi amiga y yo. El tema de hoy es un tema muy bonito, es nuevo para mí porque nunca lo había visto desde el punto de vista de el amor propio. Y tenemos una invitada súper especial que esperamos que los disfruten, que les guste. Así que bienvenidos todos. Así es, bienvenidos todos a otro episodio de Entre mi amiga y yo. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que todos necesitamos de hablar de este tema, todos necesitamos este tema para salir adelante. Así que hoy nuestra invitada es Camila Angarita. Ella jamás se comió el cuento que le contaron en la universidad y en el colegio, de eso de que hay que trabajar 40 años para pensionarse. Así que desde hace mucho tiempo ella es una apasionada por el emprendimiento, la educación financiera y las inversiones. Y ahora se dedica a apoyar a las personas a mejorar su mentalidad financiera y sus finanzas a través de la educación financiera y las inversiones. Y obviamente a través de su ejemplo, porque esta mujer antes de sus 30 años ya tiene libertad financiera y eso es lo que yo le admiro a esta mujer. Así que hola Cami, bienvenida. Bienvenida. Hola chicas, ¿cómo van? Qué chévere, qué chévere. Muchas gracias por el espacio. No, a ti por aceptar. Sí. Bueno, Cami, cuéntanos cómo ha sido este camino para ti. ¿Por qué le dirías a las personas que el estudiar o el entender un poco las finanzas es un acto de amor propio? Uy, qué pregunta tan chévere. De hecho, lo veo de la misma manera, ¿no? Porque es como el no conformarte con esto que te dicen o con esto que te enseñaron o con la educación tradicional. De, no, pues me gano un sueldo, ¿cierto? Luego me endeudo para comprarme un carro, para comprarme una casa y luego vivo todo el resto de mi vida endeudada. eh, y uso mi sueldo para pagar mis deudas, para poder pagar esas cosas que igual no podía pagar con mi sueldo, pero como me dieron una lista de que si tenía esto, esto y esto, yo iba a ser feliz y me comí el cuento, pues ahora vivo dependiendo de una fuente de ingreso, dependiendo de un trabajo, ¿cierto? Del cual a veces hasta las personas se vuelven esclavas pensando en que todo es como una carrera, ¿no? Hay un gurú financiero muy famoso que se llama Robert Kiyosaki, que dice que esto se conoce como la carrera de la rata, ¿no? Que es como tú eres un ratoncito Sí, dentro de un círculo y sientes que avanzas, pero siempre pero no. llegas al mismo punto. Ujú. Por más que ganes, si no eres como que si no comprendes que en la medida que ganas también estás aumentando tu estilo de vida, tu deuda, todo, simplemente vas a estar en un círculo, en En un esa círculo, en un rueda. círculo, ¿sí? Porque es un acto de amor propio, precisamente por esto, porque el día que yo me doy cuenta que si yo sé organizar mis finanzas, que si yo sé cómo manejar mis números para tener libertad financiera algún día, me estoy amando a mí misma. ¿Por qué? Porque estoy logrando libertad. Libertad de escoger, libertad de tomar decisiones como yo prefiero, libertad de que si no quiero un horario de 8 a 5 de lunes a viernes o de lunes a sábado en muchos casos, pues tengo la libertad para escoger eso porque mi vida y digamos que mi estilo de vida no depende de una sola cosa, ¿sí? Ujú. Aprender de finanzas y educarse financieramente es un acto de amor propio porque nadie va a venir a salvarlo a uno, ¿sí? Nadie va a venir a verle a uno las finanzas, a hacer la tarea por uno, porque el único responsable de su vida, no solo financiera, sino amorosa, de su carrera, de su parte profesional, es uno mismo, ¿sí? Ujú. Que me he dado cuenta yo en Colombia, en Latinoamérica específicamente, aunque yo creo que es un tema global, Ujú. es que eh, nos enseñan que el que tiene la culpa siempre es el gobierno, ¿cierto? Que hay falta de oportunidades, que todo es para los privilegiados, y aunque eso tiene parte de cierto y hay muchos países que han sido muy mal gobernados, pues los gobiernos son los responsables de las finanzas de la nación, pero a mí el gobierno no va a venir a salvarme mis finanzas, porque el único responsable de mis finanzas soy yo mismo. Entonces, en la medida que yo entiendo que yo soy el único responsable de mi vida financiera, me estoy amando a mí mismo. No estoy permitiendo que nadie venga a salvarme, sino que soy yo quien asumo esa responsabilidad. Entonces, es Ujú. un acto de amor propio 100%. Totalmente. Pero tú cómo llegaste como a hacer ese clic que nos falta a muchos, yo creo, para decir como sí, Claro. sí se puede, yo no dependo tanto de lo que diga el gobierno o mis papás o la sociedad. En- Bueno, la pregunta es interesante porque yo creo que sí, tengo muy identificado en qué momento hice el clic y también entiendo de pronto porque, eh, digamos, tuve el privilegio de hacerlo y de pronto en otras situaciones no lo habría hecho, ¿sí? Pues yo siempre fui pues una niña muy juiciosa en el colegio, pues lo que uno llama una persona ñoña, porque siempre intenté ser la mejor en todo y bueno, en fin. Ujú. Pero digamos que en ese proceso, pues obviamente, pues mi gran compañera de vida ha sido mi mamá.
en todo este proceso y una valiente, una persona que admiro muchísimo como a nadie en este mundo, porque a pesar de no tener la información que yo tengo en este momento, pues porque viene de otras situaciones, viene, digamos que de un nivel educativo súper diferente, logró sacarme adelante a mí, graduarme de la mejor universidad del país, pagarme todo el colegio, o sea, yo digo, Dios mío, ¿cómo hizo con tan poca información financiera para lograr todo esto? Obviamente en ese proceso me di cuenta que había formas mejores de hacer las cosas, ¿cierto? A nivel financiero, que no necesariamente había que endeudarse para educación o que no necesariamente había que adquirir deudas innecesarias. Y digamos que en la psicología, cuando son los temas de infancia, pues a ti te dicen como hay cosas que tú aprendes o por imitación o por rechazo, ¿sí? Entonces, perdón, hay patrones de comportamiento que tú tomas y los imitas porque es lo único que conoces. Entonces, así como mi realidad hubiera podido ser imitar esos comportamientos y en este momento volver al mismo ciclo y repetir ese patrón, a mí me sucedió todo lo contrario. Entonces, en ese momento dije, pues pucha, tiene que haber una forma diferente de hacer las cosas, tiene que haber alguna forma de lograr tener ingresos sin endeudarse, de lograr pagar la educación sin endeudarse. O sea, en mi cabeza lo único que yo decía es, si los millonarios pudieron, yo también puedo. ¿Sí? Entonces, el clic lo hice ahí. Yo dije, creo que la única diferencia que hay entre las personas que no tienen resultados financieros y las que sí lo tienen es el nivel de información que manejan, ¿sí? Es los libros que leen, los seminarios a los que van, ¿cierto? Los colegios en los que estudian, o sea, realmente no hay una diferencia más marcada que la información que tienes en la cabeza, ¿sí? Entonces, en la medida que identificas esos patrones, esas creencias del dinero que tú tienes, ¿cierto? Y haces el contraste, porque así como estaba esta realidad, estaban otras realidades de la universidad a la que yo vengo, en la que obviamente eran papás súper adinerados, personas súper financieramente inteligentes, ¿cierto? Y tú dices, en serio, la única diferencia que hay entre esas personas y yo es el nivel de información que hay y es la información que ellos tienen. Entonces, si lo único que tengo que hacer para lograr ese resultado y para tener libertad financiera es tener información distinta, pues la voy a conseguir, la voy a aprender, voy a leer este libro, voy a hacer este curso, voy a ir a este seminario, voy a hacer este taller, este otro libro. Acá ustedes no ven, pero tengo mi cuarto lleno de libros de finanzas. Y ahí es cuando dices, oye, ¿cómo le falta al sistema educativo en Colombia? ¿Cierto? Que en vez de enseñarnos, no sé, que en vez de enseñarnos biología, profundización 3, 4 y 5, deberían enseñarle uno en serio las cosas básicas para aprender a vivir la vida. Algo tan sencillo como hacer un presupuesto, saber cuánto me gano, cuánto me gasto, saber cuánto es el interés de una tarjeta de crédito, saber dónde puedo poner mi dinero a trabajar, qué inversiones puedo hacer, es mucho más valioso y me va a ayudar mucho más en la vida que pues toda la carreta que uno le enseñan en el colegio, en la universidad. Totalmente. Total. O sea, es un tema que hemos tocado mucho, Ley y yo, en privado, porque es que de verdad no nos enseña. Ni Obviamente eso, en ni matemáticas hay, muchas ay no, cosas. el ejercicio me gano tanto y cobro tanto y me dividen tanto por tantas horas, ejercicios básicos, pero realmente no es Realmente, a profundidad. O sea, no te dicen, mira, si tú algún día te ganas esto, de esta forma puedes invertir. Y por algo pasará, ¿no? Por algo no quieren que uno se eduque financieramente, Sí, o sea, ¿no? bueno, Lo digo ahí, la pues. idea, la idea no es entrar a ser súper conspirativos con el tema, Ajá. pero hay que entender que todos somos parte de un sistema y que para que ese sistema funcione, pues tienen que pasar ciertas cosas. Y entre ellas es que entre menos informada esté la gente, entre menos sepan cuánto pagan de capital y cuánto de interés, entre menos nos sigan manteniendo en el mismo círculo de colegio, universidad, maestría, posgrado, PhD, ¿cierto? Hay un dato súper interesante y es que la deuda más grande que tiene Estados Unidos en este momento es la deuda estudiantil. ¿Sí? Es impresionante cómo la gente se endeuda el resto de su vida, ¿cierto? Por una carrera que ni siquiera es una garantía de éxito en la vida, porque cuántas personas no conocemos con una maestría de Boston College, del MIT, y están desempleados. Entonces, nos enseñaron que es que si estudias una carrera y trabajas, tienes el éxito asegurado y cuando vas a verificar en la realidad, el resultado es completamente distinto, ¿no? Pero, pues, los bancos no quieren que sepas esto, ¿cierto? El gobierno no quiere que sepas esto, ¿sí? Y de cierta manera, pues, obviamente tiene que existir un sistema para que todo funcione, pero, pues, el punto está en cuestiónate todos los días qué es verdad, qué es mentira, no comas entero, ¿cierto? Y date cuenta que si tienes información distinta, te puede salir un poquito de ese sistema. Y que al fin y al Qué cabo bonito. ahorita tenemos
Internet, que bien o mal nos da mucha información de valor, tenemos Completamente. dónde buscar, dónde preguntar, hey, ¿qué libro me puede funcionar para X o Y cosa? Ir, comprar, conseguirlo. O sea, creo que ahorita no hay tantas excusas como las habían antes. O Ajá. sea, es que estamos en tiempos totalmente diferentes Total. y si bien, sí, como ya lo dijiste tú, en algún momento el Estado y la mala administración tiene algo que ver ahí, pero no es totalmente la culpable. Ujú. Es que también Exactamente. hay que tomar la decisión de usar la información que está al Por alcance de supuesto, lo nosotros. que acabas de decir, Leila, es súper valioso. De nada sirve tener la información si no Sí. la usas. La Ujú, información es una herramienta, pero si no coges la herramienta y empiezas a utilizarla, no estás haciendo absolutamente nada. ujú. ¿Mm? Sí, 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 es Entonces, como verdad. decían en un seminario que yo aprendí, pues una frase de las que aprendí que me gusta mucho es, saber y no hacer es lo mismo que no saber. ¿Mm? Ujú, Saber Porque si y no tienes la hacer info, es lo eh, mismo que no que saber. no saber, exactamente. Entonces, pues léete los libros que quieras, hazte los cursos que quieras, pero si no sales a la cancha y lo pones en práctica, pues pierdes el tiempo, perdiste el tiempo. ¿Y tú cómo dejaste, no sé si decirle miedo o bueno, cómo te lanzaste, cómo dejaste el tanto saber y ya listo, estoy leyendo mil libros, no voy a dejar de, bueno, no voy a dejar de leer, sino que listo, leo, aprendo, pero aplico. ¿Cómo fue Practico, ese claro. cambio? Uy, y es que el miedo siempre está ahí, el miedo siempre está ahí y tú decides qué haces con esa emoción del miedo, ¿no? Lo que hacen muchas personas es dejan, o sea, dejan que el miedo los detenga, ¿cierto? No actúan, pero el miedo también te da adrenalina, el miedo también es una emoción que te puede llevar a la acción, ¿sí? Entonces es como que, pucha, tengo miedo, estoy muerta del susto, pero igual lo voy a hacer. Creo que eso es lo que marca la parada en mi vida, como hay cosas que me dan miedo, pero igual las hago, ¿sí? Como cuando hice mi primera inversión, porque es que en inversiones y en redes sociales tú ves lo chévere, pero pues la gente no se pregunta si es que yo perdí dinero en el proceso, obviamente perdí dinero en el proceso, ¿sí? Uh-huh. Obviamente para entender que era una buena inversión, estuve en malas inversiones, estuve en inversiones donde perdí dinero, estuve en estafas, estuve en pirámides. Es que así como la única forma de aprender a invertir es invirtiendo, digamos que así es todo en la vida, como que Claro. tienes que meter las manos en el barro y literalmente hacer las cosas. Entonces, es cómo usas la emoción del miedo, ¿sí? La usas para que te detenga, la usas como un freno para no actuar y no arriesgarte, o la usas como un motor y como una adrenalina para ir a la acción, ¿no? Para hacer las cosas. Entonces, obviamente no es un proceso fácil, uno se la piensa mucho al comienzo, pero una vez arrancas, pues ya, No hay quien te pare, ya, sí. totalmente, totalmente, totalmente. Entonces es Total, quitarle es un que, poco esa creencia a la gente, no, ay, no es que a ti te ha ido súper bien en todo, claramente que no es así. Si yo en ese uh-huh. momento ofrezco inversiones que son seguras, que son rentables, que son chéveres, es porque también pasé por inversiones terribles y también perdí dinero y de ahí también aprendes de los errores. Ujú, Claro, hay que súper arriesgar. importante. Y ese es a veces el miedo, pues ese que lo detiene a uno, ¿no? Es que, digamos, solo gano 1 millón y que voy a arriesgar 1 millón sabiendo que es lo único que gano. Pues ahí ¿qué le dirías a esa persona? O sea, ¿cómo le Esa dices? pregunta está muy chévere. Bueno, nada, claro, porque es que tú no arriesgas todo lo que te ganas, ¿sí? Tú no arriesgas el 100% de tu patrimonio ni el 100% de tus ganancias, ¿sí? En la teoría de libros y pues de finanzas hay muchas teorías y muchas formas de uno dividir sus ingresos, ¿cierto? Pero digamos que la más adecuada o la que más se parece entre las diferentes personas, entre las diferentes literaturas, es que más o menos el 50% de lo que tú te ganas se va a estilo de vida, ¿cierto? A pagar tu arriendo, a tus salidas, a los restaurantes que te gustan, a los viajes, ¿cierto? Ujú, Eh, bueno, digamos que ahí es más que todo gastos básicos, ¿no? Viajes ya Ujú. va como en otro rubro, ya les explico, pero básicamente es tu estilo de vida. O sea, comer, ¿cierto? Lo ujú. Tener básico. un techo, lo básico, Ujú. el transporte para ir a tu trabajo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Canasta familiar. Exactamente, exactamente. ¿Qué dicen los financieros? Mínimo el 10%, aunque si ustedes me preguntan a mí, yo diría mínimo el 20%, se debe ir a pagarme a mí mismo primero. Eso tiene mucho que ver con el amor propio que tú me preguntabas al comienzo. ¿Qué es pagarme a mí mismo primero? ¿Cuántas personas no conocemos que apenas les llega el sueldo, lo primero que hacen es pagar la tarjeta, es pagar el arriendo, es pagarle al banco, es pagarle al particular que le deben, ¿cierto? Y de última, si les sobra, ¿cierto? Si les queda un ahorrito por ahí, porque puede que no les quede,
Ahí sí lo ahorran para su jubilación, ahí sí lo ahorran para invertir, cuando debería ser completamente al revés. ¿Listo? Lo primero que yo tengo que hacer apenas el sueldo me llega, apenas mi ingreso me llega, es pagarme a mí. O sea, los bancos que se esperen. El man vecino al que me pide que se espere, porque es que la responsabilidad primera es conmigo mismo, ¿sí? Entonces yo digo, mínimo el 10 o el 20% se va a mí. Digamos, qué es pagarme a mí mismo primero? Invertir, ¿cierto? Para tener digamos que un colchón financiero a largo plazo. Y ojo, un colchón financiero no es guardar la plata debajo del colchón, porque ahí se está Gracias perdiendo por la plata. aclaración. Ajá. Exacto, exacto. Entonces, no es inversión, no es para tenerlo en la cuenta de ahorros, ¿cierto? Ajá. Ahorita Pero, con la inflación tan alta que tenemos, tener el chao, dinero en la cuenta de ahorros es un mal negocio. asesinato Ujú. a tu dinero, literalmente. El dinero hay que tenerlo trabajando, hay que tenerlo moviendo. Pagarme a mí mismo primero es invertir en mi educación financiera. O sea, definitivamente uno no crece financieramente si no se educa. Uno, no sé, un libro al mes, ¿cierto? Un curso al mes, un curso para aprender a hacer un presupuesto. Digamos que siempre hay una parte de esta destinada a invertir en mí. Inversiones, educación financiera, básicamente, ¿sí? Y el otro 30% va como a esos gastos que precisamente digo, entretenimiento, ¿cierto? Lo que a mí me gusta, ¿sí? A mí me gusta viajar una vez al mes, entonces ahorro un pedazo para esto, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el riesgo disminuye mucho cuando tú sabes que lo que se va a riesgo y lo que se va a inversión es solamente un pedacito de lo que tú te ganas, ¿sí? Entonces, así es básicamente cómo funciona, se conoce de muchas maneras, se llama como la regla 50-30-20, que es como tú divides en pedacitos el capital que tú te ganas o los ingresos que tú tienes, ¿cierto? Entonces 50 para gastos básicos, ¿cierto? Como sostenerme, literalmente el techo, la comida, ¿cierto? 30 para entretenimiento, que el cine, que el restaurante, ¿cierto? Y 20 para inversión, ¿listo? Una pregunta, digamos ahí las personas que están endeudadas, Ajá, que, allá iba. perdón. Para allá, sí, sí, no te preocupes, para allá iba. Exactamente, pues obviamente cuando hay deuda, este 30% que es la parte de entretenimiento y demás, pues lo que debemos priorizar ahí es el pago de nuestras deudas. ¿Listo? ¿Cómo debería ser el orden? Primero me pago a mí mismo, ¿cierto? Luego pago mis deudas y pues ya luego entretenimiento y demás cosas, ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay personas las conozco, en las que ya el 50 al 60% de sus ingresos es para deuda, ¿sí? Se endeudaron mal, sacaron un crédito hipotecario con una cuota muy alta, ¿cierto? Le deben a personas particulares, etcétera, etcétera, que la tarjeta de crédito. Entonces, pues en ese caso hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Se habla mucho de la simplificación de gastos, que es, ok, si yo me estoy gastando esto, yo sé que por un tiempo determinado yo voy a apretarme el cinturón, como dicen por ahí, voy a dejar tanta salida, tanto restaurante, ¿cierto? Voy a dejar tanto viaje por un tiempo determinado porque en ese proceso la gente no entiende y se quedan y se vuelven tacaños y empiezan ahí en un tema de ahorro y ahorro que tampoco, de eso tampoco se trata la vida. Si ustedes me preguntan a mí, la vida es Y, para disfrutarla. y tampoco deja fluir el dinero, porque eso también Exacto. afecta Sí, sí, mucho. sí. Cuando tú quieres poseer, o sea, retener el dinero, retienes Ujú. también la entrada La del dinero. energía. No, Ujú. ya no hay circulación. Uf, Leila, acabas de decir una palabra súper La importante. energía. El dinero es energía, Ujú. ¿sí? Como cualquier otra forma de energía en el universo, si el dinero no circula, se estanca, ¿sí? Entonces, en la medida que yo solo acumulo y acumulo, eso se llama ley de circulación. En la medida que yo solo acumulo y acumulo y no dejo que el dinero circule, pues, ¿cómo pretendo que algo llegue a mí si tampoco lo dejo, ¿cierto? Fluir. Fluir, salir, entrar, ¿sí? O sea, siempre que hay una venta, o sea, toda venta requiere una compra, todo comprador requiere un vendedor y en la medida que yo entiendo que el dinero debe circular para que esté en mi vida, pues entiendo que tanta simplificación tampoco es buena. A mí me gusta mucho aclarar en que cuando uno simplifica demasiado también limita mucho su creatividad. A mí me gusta más la opción en la que yo cojo y soy creativo y busco formas de generar más ingresos, ¿cierto? Para no tener que simplificar mi vida, en vez de mantener mi ingreso y simplificarme. ¿Listo? Pero casos hay muchos. Hay casos donde son personas demasiado ocupadas que no tienen cómo tener un ingreso extra, conseguir otro trabajo, ¿cierto? Pero es que ahorita con la tecnología, Tania, tú ahorita le decías, Dios mío, formas de generar ingresos hay muchísimas, Muchísimo. muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y sobre todo ingresos pasivos, ingresos que no necesitas meter tu tiempo, ni invertir tu tiempo, ni tu conocimiento para obtenerlos. Por ejemplo, yo ofrezco oportunidades de inversión
en las cuales las personas ponen un capital, ¿cierto? Pero el conocimiento, la gestión de las inversiones no las hacen ellos, sino fondos de inversión, ¿cierto? Personas conocedoras en el tema. Está el dropshipping. El dropshipping es básicamente tomar productos de Internet que no son tuyos, ¿cierto? Que no tuviste que comprarlos tú y ponerlos en un e-commerce y ganarte una comisión por algo que ni siquiera pagaste. En ese momento tú ahorita puedes hacer dinero de la nada. Literalmente tú ni siquiera necesitas una inversión inicial para construir ingresos. Por eso la simplificación para mí es algo delicado. O sea, yo digo, simplifícate solo si tu escenario es que tú no tienes un minuto de tu tiempo para invertirle en otra cosa, pero ahorita cómo funciona la vida y cómo funciona el mundo, te diría, siempre tienes la manera y siempre tienes el tiempo para generar y para generar y para explotar tu creatividad y poco a poco ir saliendo de eso, ¿no? De las deudas. ¿Hay deudas buenas y deudas malas? Claro que sí, por supuesto. Por eso sí, se devuelven en este podcast, nunca me han escuchado decir que endeudarse es malo, que la deuda es mala, ¿cierto? Sino para qué te estás endeudando. Entonces, por esta misma información que hemos venido llevando desde nuestra infancia, ¿cierto? De nuestros padres, que es súper importante claro que aquí nadie tiene la culpa. O sea, la información que nuestros padres nos bajan a nosotros no es más que la información que sus padres les bajaron a ellos, no es más que la información que los padres de sus padres les bajaron a sus padres. Entonces, aquí nadie es culpable. ¿Listo? Acá cada uno es responsable de cambiar su vida, pero no hay culpables. No hay culpables porque en la medida en que yo entiendo que todo es la información que tú tienes en la cabeza, y si a mí mi mamá me enseñó a hacer las cosas de una manera y la vida me muestra que ese no es el camino, pues la que debe tomar un rumbo distinto y la que debe hacer las cosas diferentes soy yo, ¿sí? No hay culpables. Entonces, en esa medida, pues seguramente nuestros padres nos dijeron, hija, es que desde que tú tengas tu apartamento, ¿cierto? Desde que tú tengas tu carro y desde que tú tengas tu finquita fuera de la ciudad, ya, ¿cierto? Estás hecha, eres feliz, ¿sí? Y como nunca el sueldo te va a alcanzar para hacerlo por tu cuenta, entonces vas al banco, ¿cierto? Y les pides prestado para poder construir esos sueños, ¿sí? Cuando un activo para el que tú te endeudas, o un activo no, cuando una cosa para la que tú te endeudas no pone dinero en tu bolsillo, es una deuda mala, ¿listo? O sea, si tú compras un carro y no lo pones en Uber, ¿cierto? Si tú compras una casa y no la pones en arriendo, si tú te endeudas para montar una peluquería pero no la abres, se vuelve una deuda mala, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los ingresos mensuales que me está generando eso no me sirven para pagar mi deuda. Pero si la casa que compro la pongo en arriendo, yo sé que el inquilino, cuando me pague, yo con ese flujo de efectivo lo voy a poder pagar al banco, ¿cierto? Si ese activo del carro yo lo cojo, ¿cierto? Para hacer domicilios, para hacer Uber, ¿cierto? Y yo sé que con los ingresos de ese activo le puedo pagar al banco, se vuelve una deuda buena. Si yo me endeudo porque sé que hay una inversión que yo conozco, ¿cierto? Que me va a representar en ganancias un capital superior al interés que me cobra el banco, es una deuda buena. Entonces, digamos que la deuda buena y mala depende es en qué yo uso el dinero, ¿sí? O sea, la moraleja es básicamente cada vez que se endeude, piense para qué lo está haciendo. ¿Lo está haciendo para cambiar el piso de la casa? ¿Lo está haciendo para cambiar el modelo del carro porque este ya está muy viejo? ¿O lo está haciendo para una inversión, para abrir un negocio del cual usted es experto, ¿cierto? Lo está haciendo para invertir en algo que le produce más dinero del que le saca, ¿sí? Y por ejemplo, digamos para las personas que nos están escuchando, digamos que tienen el sueño de, no, es que yo voy a regalarle esta casa a mi mamá o mi sueño es comprarme este apartamento. Entonces, o sea, dicen como, ¿cómo la voy a alquilar si yo quiero, no sé, estrenarlo, si yo quiero vivir ahí? Entonces, ¿dónde voy a vivir mientras que pago, digamos, la deuda de la casa más el arriendo en otra casa? Les voy a contar un dato que se van de para atrás. Cuando yo lo escuché dije, Dios mío, en serio el sistema está muy bien montado para que la gente crea que la finca raíz lo es todo y que, mejor dicho, el que tiene una casa está asegurado. Es un man de Estados Unidos súper famoso, súper experto en temas financieros y en inversiones, que tuvo una entrevista, ¿cierto? Y le preguntaron de dónde viene la finca raíz, o sea, de dónde viene la necesidad de la gente de querer tener un apartamento. Si lo piensan desde el punto de vista de cómo funciona la vida en general, pues todos sabemos que cuando nos morimos no nos llevamos nada con nosotros, ¿sí?
pero la gente para poderse endeudar, para que el negocio de los bancos exista, necesita adquirir deuda. Y la gente para adquirir deuda necesita una razón para hacerlo. O sea, la gente no adquiere deuda simplemente por adquirir deuda. La gente adquiere deuda para comprar activos que no pueden pagar. Entonces, la finca raíz es un negocio inventado por los bancos para poderle prestar plata a la gente, para que la gente pueda comprar apartamentos y endeudarse, para que luego esos intereses se vayan al banco, ¿sí? Entonces, desde hace más de 100 años, la historia siempre ha sido la misma. El famoso crédito hipotecario, donde te endeudas para pagar una casa, ¿cierto? Que igual cuando nos morimos y nos vamos, no nos la llevamos, ¿cierto? Pero es una creencia instaurada por los bancos, ¿sí? Entonces, ¿qué sería de los bancos si la gente no quisiera comprar casas? Pues no habría negocio de inversión. Tiene que haber siempre algo en la mitad, ¿sí? Entonces, la finca raíz es un negocio de los bancos. Es muy chistoso. Entonces, cuando tú me preguntas que está esta persona que dice, quiero estrenar, todo viene de esa creencia. En la medida que tú entiendes de dónde viene esa creencia, por qué yo quiero una casa propia, por qué yo quiero enterrar mi dinero en 4 paredes, ¿cierto? Aquí voy a ser súper controversial y de pronto muchas de las personas que me están escuchando no van a estar de acuerdo. Yo lo hablo desde el punto de vista numérico. O sea, financieramente hablando, no es inteligente comprar una casa para vivir en ella. Lo que sí es inteligente es comprar una casa como inversión, ¿sí? Entonces, la persona que desea vivir en su casa propia, pero adquiere un crédito hipotecario, lo mejor que puede hacer es que mientras le paga las cuotas al banco, esa propiedad esté en arriendo, ¿sí? Y una vez el inquilino que paga el arriendo paga la casa, pues yo con mi deuda libre, con mi casa que no la pagué yo, porque la pagó el inquilino, ¿cierto? Ya me puedo ir a vivir. La creencia de estrenar, pues eso ya es otra cosa. Es como comprar el carro nuevo o comprarlo usado, pues te va a servir para lo mismo. Solo que el nuevo se te va a depreciar mucho más rápido que el usado, ¿sí? O sea, tú sacas tu carro del concesionario y ya vale 5 millones de pesos menos. Entonces, todos son creencias. ¿Qué pasa con los millonarios? Ustedes no me van a creer, pero las personas más endeudadas del mundo son los millonarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos todo lo que invierten en finca raíz lo usan con deuda, lo hacen con deuda. Ellos son tan inteligentes que dicen, yo no voy a coger $500,000 de mi bolsillo para comprar un apartamento o una casa, sabiendo que hay una persona que puede poner el dinero para hacerlo, ¿sí? Entonces se endeudan y se endeudan infinitamente y adquieren activos sin poner un solo peso de su bolsillo, ¿cierto? Y luego construyen capital. Ustedes no me van a creer, pero los millonarios viven en arriendo. Ellos no viven en casas propias. ¿Por qué? Porque no sé las personas que nos escuchan acá en qué países están, pero por ejemplo en Bogotá nos movemos por estratos socioeconómicos y yo sé que si yo quiero vivir en el sur o en Salitre, yo pago un arriendo de 2 millones y medio, ¿cierto? Pero si quiero vivir en Rosales o si quiero vivir en San José de Bavaria o en estos barrios, digamos, de estrato mucho más alto, yo sé que tengo que pagar un arriendo de 8 a 10 millones de pesos, ¿sí? ¿Cómo piensa el millonario diferente a cómo piensa la persona con una mentalidad de escasez, por ejemplo? Yo sé que si yo soy dueño de 5 propiedades y las 5 las tengo en arriendo, ese ingreso me paga mi arriendo donde yo quiera. Wow. Yo no tengo que tener una mansión de 5.000 millones de pesos o de $1 millón en Rosales que nunca voy a poder pagar para vivir en ella. Yo puedo vivir en arriendo en un lugar con un estilo de vida muy alto, con los ingresos que me generan las otras propiedades que yo tengo. Entonces, hay tantas, digamos, creencias y tanta información tan chévere que tú aprendes de las personas que saben manejar el dinero y que saben administrarlo. Y es que ellos no viven amarrados a las cosas materiales. Ellos saben que si ellos compran una casa es para inversión. Es porque saben que hay alguien que quiere vivir ahí, ¿cierto? Y está dispuesto a pagar por vivir ahí. Pero yo sé que si yo tengo inversiones que me pueden pagar mi estilo de vida en otro lado, sin ser el dueño de nada, porque al final si me muero no me lo llevo, ¿cierto? Entonces la lógica es muy distinta, ¿sí? Todo se trata de las creencias que tenemos en la cabeza, porque hay personas que en serio el sueño de su vida es tener una casa propia, ¿sí? O es tener un apartamento. ¿Por qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Para llenar el ego de, sí, es que es mi apartamento y es mío? ¿O para qué lo necesitas, no? Yo tengo esta discusión con mi mamá y con mi familia todo el tiempo y ellos todavía tienen eso mega metido, ¿no? No, pero es que como no vas a tener lo tuyo, es que como así, pero es que uno tiene que tener lo suyo y es como, ¿para qué? O sea, yo digo, ¿para qué? ¿Me entiendes? O sea, yo quiero tener muchas propiedades y las voy a tener, pero yo no quiero vivir en ellas. Yo quiero vivir donde yo quiera vivir, ¿cierto? Sin tener que pagar todo lo que implica vivir ahí por tener una propiedad, ¿sí?
Si es clara la información, yo sé que es un poco enredado, pero Pero no, sí es súper claro y muy interesante, la verdad. es muy interesante. A veces uno simplemente se da cuenta que si uno quiere que le vaya bien en la vida, no tiene que pensar todo al revés de cómo se lo han enseñado. Esa es una buena técnica, como, ¿cómo sería esto todo al revés? Y Y realmente, Y por ejemplo, ¿qué consejo le darías a las personas que todavía están como en ese temor de, ay, ¿qué hago? Quiero tener libertad, pero no sé qué hacer? Digamos, no un negocio, digamos, tan grande, entre comillas, de voy a comprar una casa o algo así, sino algo más pequeño, empezar como con algo claro, un poco más claro, pequeño. claro, claro. Lo primero, bueno, nada, hay que educarse financieramente, hay que entender que es que creo que si se dan cuenta el podcast se ha basado en lo mismo. Todos los resultados que tú tienes en la vida, todo lo que se puede ver desde el exterior no es más que un reflejo de lo que hay adentro, ¿sí? No es más que un reflejo de la información que ponemos aquí. Vuelve y se De conecta las todo con el tema del amor creencias. propio. Sí. Ajá. En qué medida soy capaz de yo reevaluar todo lo que yo creo que sé y todo lo que para mí es verdad y puedo decirme a mí misma, ok, quizá esto no es tan verdad, ¿no? Quizá esto que a mí me dijeron no es tan cierto, ¿de qué otra manera lo puedo hacer? Lo primero es educarse financieramente, ¿sí? Buscar libros, digamos que bueno, hay muchos que les puedo recomendar. Yo siempre les Dale. arranco con Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Ese libro literalmente es un lavado de cerebro en el buen sentido de la palabra para que la gente Lo voy a anotar empiece de a una vez. coger. Sí, 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 claro que sí. Lo segundo es que la gente, digamos, hay que entender que la inversión, ¿cierto? Y la construcción de libertad financiera no es un tema de un día o de un mes, sino que es un hábito, ¿sí? Y es un estilo de vida. Entonces, por eso el pagarme a mí mismo primero es tan importante. Si yo recibo un ingreso todos los meses invierto, ¿cierto? Todos los meses destino un porcentaje de ese ingreso a inversión, que puede ser pequeño. Si ustedes se dan cuenta, no es el 10 y no es el 10 o no es más del 20% de lo que tú te ganas. ¿Cuánto es lo En, mínimo que se puede invertir? depende muchísimo. Digamos que ahorita en serio con la tecnología hay inversiones con las que tú puedes arrancar desde $100, ¿sí? Y puedes ir inyectando pequeñas cantidades de capital todos los meses, Y ¿sí? Y, re, reinvertir la ganancia. y reinvertir las ganancias, que es lo que se conoce como interés compuesto, ¿sí? Y ahorita con la tecnología aún más porque antes, por ejemplo, acceder a bolsa era un tema solo para los millonarios Ajá. y para las personas con mucho dinero. Pero ahora con las plataformas que hay por internet, que hay mil, ahorita con aplicaciones como Tri, como Happy, que son aplicaciones colombianas, tú puedes acceder a acciones de la bolsa colombiana sin tener, sin tener de intermediario un banco, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay aplicaciones como Tiva, ¿cierto? Que es una aplicación en la cual tú puedes poner capital constantemente y recibir rentabilidades superiores a un CDT. Yo soy una persona mucho más arriesgada, yo llevo más de 4 años en inversiones un poco distintas, con rentabilidades mucho más interesantes, ¿cierto? Que obviamente para poder acceder a ellas necesitas un capital un poco mayor, pero como decía Warren Buffett, procura construir capital para que el día que te lleguen las buenas oportunidades, pues tengas cómo entrar a ellas, ¿no? ¿Qué le pasa a muchas personas? Les llega tu ¿qué oportunidad de negocio? Les llega una super inversión, pero lastimosamente no tienen el capital que se necesita para empezar. Entonces, para que te evites eso, arranca hoy, comprométete contigo mismo, ¿cierto? Ámate a ti mismo y decide que en vez de la cerveza que te tomas todos los viernes, ¿cierto? Que el cafecito que te tomas todos los viernes, que eso no le rompe el bolsillo a nadie, pero, pero en la medida que tú coges hábitos, digamos, un poco más responsables de qué haces con tu dinero, cada vez puedes acumular más y más y más, ¿sí? Entonces, hay muchos tipos de inversión. Mi recomendación siempre es, así no tenga una inversión, una oportunidad de inversión en este momento, usted no sabe qué día le va a llegar esa oportunidad. Tome el tema de invertir y de ahorrar todos los meses como un hábito, que el universo se encarga de que el día que usted tenga el capital para hacerlo, a usted le llegue esa oportunidad, ¿sí? Entonces, la respuesta es básicamente esa, edúcate financieramente, ¿cierto? Y coge el hábito de pagarte a ti mismo primero, todos los meses, y destinar eso a inversión. Súper. O sea, Sí, a realmente, educarnos, señores oyentes, ya saben, lean, busquen totalmente. aplicaciones, aprender
O sea, de verdad, lo primero es esas En mis redes ganas hay mucho de, contenido, en mis redes de hay mucho contenido, en mi Instagram es @invierte con Cami, ahí pueden invierte aprender con Cami. muchas cosas, ahí subo recomendaciones de libros, ahí subo contenido de tips financieros, ahí subo contenido de deuda, de finca raíz, bueno, muchas cosas o cosas, digamos que básicas pero importantes para empezar a construir todo este camino de libertad financiera. Total, y es eso, hay que empezar, es la curiosidad de saber más, la curiosidad de, hey, sé que se puede tener más, ¿por qué no empezar a buscar algo nuevo? Y de verdad, hacerle esa, Ujú. Total, una pizquita de curiosidad a mí. Sí, por total. ejemplo, Cami, ¿qué piensas de los infoproductos que también ahora están como en furor, que dicen que también dan libertad financiera? Bueno, los infoproductos me parecen algo espectacular porque es que el Internet en serio es una cosa, mejor dicho, yo siempre digo, obviamente hay excepciones, obviamente esto no se puede tomar en cuenta en todos los contextos, pero ahorita el que no construye ingresos con el Internet es porque no quiere. O sea, de verdad, formas hay mil y los infoproductos son una de ellas y lo más lindo de los infoproductos es que se adaptan a literalmente cualquier cosa porque todo se trata de en qué eres experto tú. ¿Sí? Entonces, si tú eres un experto cosiendo, ¿cierto? Haciendo manualidades, haciendo cosas y tú creas un infoproducto que tú sabes que se va a poder replicar, que se va a poder automatizar en qué medida, en que tú no vas a abrir un curso presencial solo para 20 personas, sino que tú distribuyes un infoproducto por internet que pueden tener 1000, 2000 personas y tú solo lo grabaste una vez. O Una sea, vez. el poder tan grande del infoproducto es una cosa impresionante. Lo primero que te debes preguntar es, ¿en qué soy experto? ¿Cierto? No, es Ujú. que les pongo el ejemplo en mi caso, pues yo soy muy buena vendiendo, por ejemplo, el tema de las ventas me fluye mucho, el tema de las inversiones, todo este tipo de información me fluye mucho, ¿sí? ¿Qué curso, de qué manera puedo yo servir a las personas, ¿cierto? Puedo yo poner esta información que tengo al servicio de los demás. Todos somos expertos en algo, así no queramos creerlo, todos somos expertos en algo. En otro de los seminarios a los que fui, digamos que el entrenador nos decía, es que uno ni siquiera se da cuenta, pero uno en la vida, con las cosas que la vida le va poniendo a uno para aprender, uno sin querer queriendo se va volviendo experto en ciertas cosas. Es lo que llamamos habilidades blandas, ¿sí? Es lo que llamamos, oye, es que a ti te fluye mucho la presentación en público, es que a mí me da un pánico eso, o sea, que, ¿cómo haces, cierto? Para que no te dé nervios. Y nos enseñaron que el dinero y que la monetización solo está en ser ingeniero, ¿cierto? En ser Ingeniero, médico, doctor. en ser abogado, pero ¿dónde queda él? Oye, tú sabes hablar en público impresionante. Enseña Hazte un curso para cómo. hablar en público. ¿Qué es lo que tú usas para hablar en público? ¿Cuáles son las técnicas que tú usas para hablar en público? Todos somos expertos en algo, eso lo tengo clarísimo. ¿Mm? Y que después esos infoproductos se vuelven ingresos pasivos. O sea, porque Exactamente, se vende, o sea, lo grabas una vez y ya después lo Se empiezas a vender vende. y Ujú. Y que se va total. también con un pasando como clic. por el voz a voz. Exactamente. Entonces, ahorita hay plataformas muy chéveres como Hotmart, no sé si las han escuchado. Oh, sí, sí. Básicamente, tú literalmente subes un curso de lo que tú eres bueno, entendiendo que lo más, o sea, el dinero nunca es el fin, ¿sí? Esto es algo muy lindo que a mí la vida me ha enseñado, y es que tú las cosas no las haces por dinero, ¿sí? Tú las cosas, el dinero es el medio, ¿sí? El dinero es la herramienta que tú usas, ¿cierto? Para vivir el estilo de vida que tú quieres, pero realmente el dinero llega es cuando tú pones en lo que tú más bueno eres, en lo que tú más experto eres, lo pones al servicio de los demás, ¿sí? Ujú. Entonces, ejemplo básico, el mío, yo soy ingeniera química de profesión, o sea que yo de entrada no tendría por qué saber absolutamente nada de inversiones, absolutamente nada de ventas, pero a mí la vida me enseñó a vender, ¿cierto? A mí la vida me enseñó a invertir, no fueron ni el colegio ni la universidad, lastimosamente, ¿sí? Entonces yo digo, la gente dirá, no, pues como una ingeniera química, ¿cierto? Que lo único que debería saber es de belleza y productos cosméticos, ¿cierto? Petróleo, alimentos. Resulta que ahora es una experta en ventas y una experta en inversiones. Pues sí, porque es que cuando tú entiendes que pues lo que te da la universidad es solo un título, ¿cierto? ¿Cierto? Un papel, un cartón, pero la vida te ha puesto a prueba en otras cosas muy diferentes y la vida te ha puesto a prueba en otra, tú eres experto en mucho más cosas de lo que te dice tu cartón, ¿sí? Ujú, total. No hay que dejarse definir por una carrera, no hay que dejarse definir por el cartón que tenemos pegado en el cuarto. ¿Mm? Uno se define por la persona que uno es.
Total. Sí, ¿no? Porque soy una persona extrovertida, porque soy una persona que me encanta estar con las personas. Yo, por ejemplo, antes hacía inversiones por mi cuenta, pero yo me dije, es que a mí lo que más me gusta es estar con la persona, hablando, mostrarle el negocio, el contacto con la gente, ¿cierto? Entonces, el infoproducto es muy poderoso por eso, porque tú pones un don, tú pones un talento al servicio y eso empieza a rodar como una bola de nieve. ¿Mm? Sí, como lo Y si dijimos tú eres, al principio, o sea, el dinero es una energía y si tú empiezas a brindarle, ajá, a dar información de valor a la gente, pues para adquirir esa información de valor, la gente da otra energía, que en este caso se llama el dinero y exactamente. es un intercambio. Y te Vas, vas a dar cuenta que el dinero no es el fin, porque si tú vas y sales con la intención de engañar a la gente a decir que es que tú eres bueno haciendo manualidades y realmente no lo eres, la gente se va a dar cuenta y no te va a comprar el curso y tú no vas a generar el ingreso, porque la gente que paga es valor. ¿M? Ujú, Entonces, si mañana saco un curso y la gente se da cuenta que no es bueno, pues el curso no va a prosperar. Pero si yo sé que yo estoy ofreciendo un curso porque es que yo soy experto en algo y la gente se da cuenta y el voz a voz corre, el dinero llega solo. Entonces, el problema nunca es el dinero. ¿M? El problema es que yo no estoy explotando mis habilidades y que yo no me conozco a mí mismo y vuelve el amor propio. Es que si yo me conociera a mí mismo, entendería cuáles son mis talentos más importantes, los pondría al servicio y eso inmediatamente me generaría un ingreso. a ujú. mí, qué linda frase, porque ahorita, o sea, digamos que este presente que tenemos es una cosa, pero si nos ponemos a ver lo que viene en el futuro con el metaverso y todas las cosas que van a llegar, o Uy, nos da para sea, otro podcast para hablar de esos temas. total, no, ya, invitadísima, próximo podcast, metaverso, anótenlo ahí, Sí, sí, agenden, sí. porque Bueno, miren, o sea, no me considero una experta en el metaverso, claramente, pero uff, pero para otro hablar un mundo. rato. O sea, Y que si no nos volvemos expertos en Ujú, nosotros mismos, en total. conocernos qué habilidades tenemos, pues va a llegar en un momento en que vamos a quedar obsoletos. O sea, esta máquina, ser humano, va a, completamente. o sea, ya tu mano de obra física, chao, ya lo Ya no hará un sirve, robot, ya lo ajá, hará otra cosa. Entonces, total. o nos ponemos en pilas y nos conocemos a nosotros mismos y miramos en qué somos expertos para dar información de valor, o aquí, vea, Es Yo que es creo bendiciones que la para... verdad conclusión, que como lo dijo Cami al principio, es que en el colegio, en la universidad, no nos enseñan cómo es la vida real. Ni nos total. enseñan las cosas financieras, ni el manejo de emociones, nada de cómo, a qué Uf, te la vas a inteligencia enfrentar emocional, después de salir del colegio y de la universidad. Eso es muy, así completamente que de es acuerdo. responsabilidad ya de todos nosotros de tomar la decisión de, ok, no, quiero ser diferente y quiero responsabilizarme de mí y amarme y conocerme. Totalmente. Sabes que en serio, en la medida que tú, esto, creo que todo esto se resume en una sola cosa y es conócete y ámate a ti mismo, que el Ujú, resto viene por añadidura. O sea, si tú te conoces y sabes en qué eres bueno y si pones eso en lo que eres bueno al servicio de los demás, o sea, tu éxito está asegurado, ¿sí? Tu éxito está asegurado. Conócete a ti mismo, cuestiónate, no comas entero, ¿cierto? Edúcate constantemente. La educación no formal es supremamente poderosa, si no los infoproductos no existirían, si ujú, no los cursos virtuales no existirían, si no la gente no estaría pagando el curso del curso del curso, ¿cierto? Por internet. La educación tradicional va a morir, eso está clarísimo. Chao. total. Nada más con esta pandemia que se metió ahora todo es virtual, ¿cierto? Conócete a ti mismo, qué es lo que a ti te gusta, en qué eres bueno, cómo puedes poner eso al servicio. Las herramientas para hacerlo están, los infoproductos, el internet, el e-commerce, las inversiones. Hay muchas, muchas cosas eh, y muchas herramientas con las que puedes poner esos dones al servicio. Ay, Wow, me no, Cami, encanta. muchas gracias, de verdad, qué información tan Tan valiosa. bonita. Sí, Esto, oigan, chicos, chicas que nos escuchan, esta información vale oro, así que a seguir a Cami, a averiguar ella en qué está, o sea, pregúntenle, ella va a estar ahí también para ustedes, para todo lo que Claro que sí. necesiten. y qué bonito también darse cuenta de que las finanzas también es amor propio, porque pensábamos pues que solamente es como la meditación y no sé qué, No. pero o sea, el dinero también es muy, es súper importante. Creo Qué que es lo más bonito. lindo que nos queda de esta pequeña reunión y de este pequeño podcast. Y es, uy, es que las finanzas son tan importantes y no sé en qué momento de la educación y en qué momento del colegio, en qué momento de nuestra vida nos metieron en la cabeza que eso es muy difícil, ¿cierto? No, Sí, que hacer un Total. presupuesto, por lo menos ¿cómo en mi se hace? experiencia, cuando estaba en la universidad, o sea, yo amo mi carrera,
la amo con toda mi alma, pero es verdad que siempre como, ay, no, que ser psicólogo, no, es horrible porque tú no vas a ganar plata, es la carrera que menos Ujú, da dinero, por más ujú. de que uno, o sea, y a uno ahí se desanima, y uno es como, ay, Por no, supuesto. ¿será que? Y siempre le meten eso a uno en la cabeza y es como, no, no tiene que Es ser como, así, amigo, tu historia no es mi historia. total. Sí, yo voy a escribir una historia muy distinta. Ujú. Sí, 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 es verdad. Claro, si eres psicólogo y eres empleado en un colegio, no te vas a ganar más de 2 millones de pesos al mes. Ujú. Pero si eres psicólogo y sacas un infoproducto de las creencias limitantes de la infancia, todas las personas quieren conocerse a sí mismas. Sí, ¿Mm? total. ¿Quién más persona que una psicóloga para hablar de esos temas, para Ujú. monetizar esa información tan valiosa? La gente obviamente va a pagar por conocerse a sí misma. ¿Mm? El problema nunca es la carrera, el problema es que no nos enseñan a pensar de forma diferente. Exacto, sí. Desde el Total. primer semestre le enseñan a uno, no, es que la psicología es súper mal paga, es lo peor, y demás que Uno pasarán muchas entra, carreras. uno entra a una carrera y ¡pum! El primer semestre es, bueno, aquí vinieron y escogieron la peor carrera, se equivocaron, esto va a ser horrible. Casi en todas las carreras pasa lo mismo. Y uno es como, "Ay, no, ¿qué estoy haciendo?" Total, y al contrario, me pasó a mí todo lo contrario. Yo decidí estudiar ingeniería química porque es que esa era la carrera que más plata daba, mejor dicho, que yo me iba. Y al final vengo y miro, yo ni siquiera la estoy aplicando. Entonces es No la como, trabajaste nunca. no, sí la trabajé varios años, pero ahorita las inversiones me representan económicamente muchísimo más y la educación que he recibido por otro lado me representa muchísimo más de lo que podría representarme mi carrera en este momento. Ujú. Entonces, todo eso es carreta, que la gente tenga unas creencias y vea la vida de una manera no tiene absolutamente nada que ver con mi historia y no tiene Total, absolutamente nada que ver conmigo. ¿M? Yo creo mi propia realidad basado en la información que yo tengo. ¿M? Total. totalmente. Wow, Bueno, Cami, información tan muchísimas valiosa. gracias por toda la A información. Ya ustedes, a sabemos, ustedes. el próximo podcast vamos a hablar de El metaverso. metaverso, las apps para generar ingresos pasivos, va a ser todo eso. Nos vamos a quedar en ese podcast una horita hablando de eso para que estén pendientes. Cami, muchísimas gracias, gracias Ay, por Qué aceptar la chévere, invitación. chicas. Muy antes chévere lo que de que hacen. te vayas, Cuéntame. otros 2 libros que recomiendes, como para dejar 3 libros Claro, aquí. claro que sí. Entonces, Los secretos de la mente millonaria es un libro que me encanta recomendar de primero, porque de nada sirve que tú sepas hacer un presupuesto, de nada sirve que tú aprendas a invertir, de nada sirve que tú te vuelvas millonario, te ganes el baloto el día de mañana, si tú no miras para adentro y si tú no entiendes cuáles son las creencias y cuáles son las Ujú. cosas que te están impidiendo progresar en tu vida, ¿sí? Ujú. Uy, Y es Cami. Total, que, súper, y es que si tú crees que el dinero es malo y que el dinero te hace malo, tú nunca vas a tener dinero, punto, Total. ¿sí? total. Y que si se Pero gana el baloto, se le van una semana toda la plata. Chao. No supo administrar. exactamente, exactamente. Pero si tú le dices a tu cerebro y cambias el chip y es que el dinero es bueno y el dinero es abundancia y el dinero yo lo puedo usar para servir a los demás y el dinero es una forma de energía limpia en mi vida, entonces, cual día que yo quiera invertir, el día que yo quiera hacer un presupuesto, el día que yo quiera ganar más, va a suceder. Porque el universo se entiende es con la mente, no con lo que tú, el universo se entiende es con lo que tú crees y con lo que tú crees que es verdad y no con lo que tú quieres que sea verdad, ¿no? O sea, yo Ujú. digo, no, es que yo quiero También. ser millonaria, es que yo quiero ser millonaria, pero pues si en tu cabeza todo el tiempo estás diciendo el dinero es malo, el dinero es horrible, yo no voy a tener dinero, el dinero es sucio, O los ricos no van cuando, al cielo. o cuando ves a una persona rica y dices, ay, no, debe ser traqueto. O una mujer rica, ay, debe ser prepago. Sí, Ay, sí, no, Ajá, sí. O debe uy, quiero ser. ser ¿qué habrá millonaria, tenido, pero tampoco hago nada qué para habrá tenido que hacerlo. hacer para conseguir eso, ¿no? Ujú. Ujú. Inmediatamente estás bloqueando la energía con el universo. O sea, oye, el universo debe estar mega confundido. Tú me estás diciendo que tú quieres ser millonaria, pero en tu cabeza tienes un montón de cosas y creencias como, Total. ¿sí? Entonces, ese libro es muy bueno para eso, para romper creencias, para entender el patrón del dinero. A ti, tú que eres psicóloga, ¿las dos son psicólogas? No, yo soy actriz. Ah, wow. O sea que Bueno, es no, tú que un eres, mix de todo. wow, increíble, eso Yo está soy súper actriz, podcaster, diverso. influencer. Ese es el No, Leila, tú que eres metaverso. psicóloga, te va a encantar ese libro. Sí, sí, sí. Hay mucha psicología ahí detrás. Segundo libro que recomiendo, El hombre más rico de Babilonia. Es Ujú. un libro tan lindo, es básicamente el resumen de la historia es cómo hizo Babilonia para ser la ciudad más rica del mundo durante mucho tiempo y cómo esos principios tan básicos y tan arcaicos se pueden seguir aplicando en esta época y por el resto de los años de la eternidad, porque son cosas tan sencillas con las que tú te puedes volver millonario y aprender a administrar tus finanzas.
como hace 1000 años antes de Cristo. Entonces, ese libro es muy chévere. ¿Qué tercer libro? Uy, no, es que hay tantos, pero diría que puede ser Piensa y hágase rico, de Napoleon Hill. Ese libro es muy chévere también. Ese libro te muestra, digamos que un montón de cosas muy chéveres de cuál es la mentalidad y de qué manera fueron criadas y educadas las personas más exitosas del mundo. Por lo que dicen, por lo que acabas de decir tú, Tania, ¿no? Por ejemplo, el tema del baloto. Es que a mí mi fortuna me la puede quitar cualquiera, pero lo que yo he aprendido no me lo quita nadie, ¿sí? Entonces, si tú eres una persona que tiene educación financiera y eso está acá, eso no te lo quita nadie. Entonces, así como pierdes una fortuna, tienes la oportunidad y la información para volverla a construir. Mientras que si no te muchos educas... millonarios que lo han perdido todo y vuelven y crecen. Exactamente, ese libro es muy chévere. Libros ya no tan financieros, pero que a mí me han ayudado muchísimo, El Club de las 5 de la mañana, de Robin Sharma, un gran libro. Libros ya mucho más técnicos, pero también, o sea, son libros creados para que los entienda cualquier persona, pero ya los recomiendo más un poco a las personas que en serio quieren aprender de temas financieros. Es Dinero, de Tony Robbins. Es una Biblia, literalmente, tanto en tamaño como en información, de todo lo que uno debería saber y nunca le enseñaron para construir libertad. Es como cómo construir libertad financiera en 7 pasos, clarísimo. Paso 1, paso 2, paso 3. Libros hay muchísimos, yo empezaría con esos. Y digamos que este último, obviamente, ya si quieres ser mucho más técnico en el tema, pero todo está en las creencias y en la información. Wow, Cami, muchas gracias. Oigan, esto es un mundo. Ya, esto es un mundo. Sí. Ustedes van a entrar a este mundo y no se van a salir nunca. Me encanta. Ay, Cami, muchísimas gracias. Bueno, chicas, Podcast tan nada. lindo. Estuvo muy chévere el espacio y nos estaremos viendo en una próxima Se oportunidad. me pasó el tiempo súper rápido. Claro que Rapidísimo, muy rápido, muy rápido. Okay. Bueno, Cami, muchísimas gracias. Bueno, Chao. que estén muy bien, chicas. Hablamos. abracito. Me cuentan cuándo lo publican. Bueno, me pasan el link. Yo no sé eso cómo funciona. Vale. Sí. Vale, chao.